todos, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a otro encuentro de Popurrí Digital. Volvemos con una nueva temporada después de un descanso, unas merecidas vacaciones. Volvemos a retomar estos encuentros, estos espacios de conversación en lo que es vinculado a la tecnología y a la innovación. Ya tenemos cantidad de entrevistados y de cuestiones ya programadas para lo que se viene, que sabemos que hay mucho y que constantemente hay que estar actualizándose y buscando nuevo material, nuevas informaciones. Hay mucho en lo vinculado a capacitación, empieza el año, así que hay muchas nuevas propuestas que por supuesto vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Les recordamos que además de encontrarnos en la pantalla de Televisión Regional, pueden volver a ver todos los programas en lo que es el canal de YouTube. Nos buscan como Popurrí Digital, tanto en YouTube como en las otras redes sociales, y ahí podemos seguir compartiendo estas instancias. Y por qué no, pueden proponer algunos contenidos que les parezcan de interés para poder conversar, para poder profundizar en ellos. Así que ahora vamos con quien es nuestro primer invitado de este ciclo 2019. Le damos la bienvenida a Lisandro Bregant. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Un gusto tenerte acá. Bueno, la verdad que el gusto es mutuo, ¿no? Genial, me encanta que lo compartamos. Vamos a hablar sobre un tema que por ahí puede sonar un tanto ajeno al momento de mencionar la palabra en inglés. Sí, claro. Pero cuando lo vayamos recorriendo ya todos lo vamos a sentir un poco cercano. Vos sos especialista en lo que es el storytelling. Así es, storytelling, que es como esa palabra en inglés que no es otra cosa que contar historias, ¿no? El contar historias, que tiene que ver con identificar que el ser humano es un ser humano narrativo y que a partir de eso se pueden empezar a alinear estrategias de comunicación para diversos objetivos. Bien, y en este sentido, ¿en qué áreas, en qué rubros es usada esta estrategia, esta técnica? Sí, claro. Mira, arranca siempre desde el punto de vista publicitario, viene desde la escuela publicitaria, en donde ya contar de que la camiseta tenía tanto nylon o tanto algodón ya no repercutía en el comportamiento de consumo. Llegado también a una instancia en donde hay una crisis de legitimación. ¿Qué es esto? La gente ya no cree en ciertos argumentos de base científica inclusive o de base emocional, y ahí es donde empieza a reconectarse con algo que es milenario. Contar historias cuenta el ser humano desde que prendió el primer fuego en su cueva, y no es otra cosa que empezar a transferir conocimiento. Contar historias tiene, yo siempre lo repito cuando está la oportunidad, se cuenta la historia para tres grandes motivos. Para inspirar, que es llenarse los pulmones, salir de la cueva y ver de expandir el territorio. Por eso las charlas motivacionales funcionan tan bien, porque expanden el territorio de lo conocido. Para las campañas del miedo, que es para sembrar terror y para generar advertencias de amenazas. ¿Y en ese sentido sería un uso negativo del storytelling? No, es un uso milenario, que es esta cuestión de advertir la amenaza. Por ejemplo, Bien. Sabemos que a tal hora sale un oso que es posible que nos ataque, ¿no? Esta cuestión, estamos codificados por esa manera. Y hay una tercera instancia, que es la de transferencia de conocimiento. Tengo un conocimiento que lo que hago es transmitírselo a mi clan, el proceso pedagógico. En las campañas del miedo tranquilamente podemos ver en un año electoral las candidaturas y los partidos políticos, y la inspiración, bueno, parte de este programa, parte de traer ideas. Básicamente esos son los tres grandes ejes que configuran el contar historias. ¿No tiene que ver por ahí con generar mitos o fábulas? ¿O entra en juego también ahí si es realidad o ficción? Ahí es un tema que me tiraste a matar, porque es interesantísimo y es muy largo de explicar, pero básicamente hay como una cuestión, cuando uno trabaja la cuestión mítica, no necesariamente es una acepción de la falacia, la mitomanía, ¿no? El mito es una estructura que es una condensación generacional. El mito griego, el mito romano, son cuestiones que condensan un sentimiento de un pueblo. No hay un solo autor el que crea el mito, sino es una construcción colaborativa y colectiva. Después hay un uso social del mito como una cuestión de falacia, que sí, está bastante posicionado, pero no tienen una raíz común. Bien, no necesariamente tiene que ir por ese lado, no implica eso. Tal cual. Aparte, esta cuestión, bueno, lo que vos me preguntás, porque es muy frecuente pensar que construir ficción es construir mentira. Y construir una ficción es construir un relato que permita posicionarse en la cabeza del escucha, del observador, como una estrategia docente, como una estrategia de diferenciación en un candidato político, como una estrategia para una persona que es emprendedora y tiene que generar un ingreso. Y esto a su vez nos abre el abanico en lo que por ahí pueden ser
diferentes relatos, diferentes historias de un mismo tema. Tal cual. El storytelling en cierta manera es un hilvanar relatos para, por ejemplo, defender core de negocios, en el caso de, no sé, de la agricultura, en el caso de grandes industrias, en lo que se llama el relato corporativo, en organizaciones que buscan generar un sentido común de los empleados puertas adentro, y también en diferentes instancias, como por ejemplo en el deporte, cómo se defiende una gestión de un club de fútbol, que tiene realmente que generar una credibilidad, una masa societaria, tiene que hacer buenas transferencias. Y si tuvieras que dejarnos así algún ejemplo, algo que nosotros identifiquemos rápidamente, que puedas referenciar y asociar a un ejemplo de storytelling. Mirá, Bolsonaro. Ajá. De hecho, lo traigo porque vos nombrás el tema del mito. Bolsonaro es alguien que, sin discutir cuestiones de fondo, empezó a generar un relato. De hecho, corona su campaña hablando del mito llegó. El mito del eterno dormido, que es el gigante dormido, que es Brasil, y a partir de eso empezó a articular una serie de comunicaciones. Esto es súper importante, Sofía. El storytelling no desplaza la comunicación tradicional, la potencia. Es un módulo que se le adhiere para generar mejor enganche con los públicos, para poder generar un ida y vuelta, una interacción, y para redondear algo que me parece súper interesante, es que cuando a uno le cuentan historias bien contadas, no buzones, cuando hay profesión a la hora de contar historias, el ser humano cree, es crédulo. Y eso no es menor teniendo en cuenta que según Latinobarómetro, nosotros acá sentados en Latinoamérica somos la región más desconfiada del planeta Tierra. ¿Nos habrán contado demasiadas historias? Puede que sí, bastante mal posiblemente. Claro. Porque el ser humano en esa ventana de tiempo en que le cuentan profesionalmente una historia, cree. Y eso es un hecho que está probado y es muy interesante también como herramienta. Y si alguien quiere como empezar a recorrer esto, a probar, a ver si le sirve, ¿no? Como disparador para crear, como decíamos, quizás para algún emprendimiento, quizás para algún proyecto que hay que presentar en algún lado, ¿cuáles son esos primeros pasos que se pueden dar? Que vea película de Disney, claro, sí. De hecho, el Steve Jobs lo tenía muy claro. El que cuenta las historias marca la agenda generacional. Disney nos cuenta cómo comportarnos a los hombres, a las mujeres. O sea, vean las películas de Disney, vean Pixar, que nos sigan en las redes sociales, y siempre detrás del contar historias hay un proceso en donde uno tiene que empezar a ser espectador para luego empezar a ver cuál es la narrativa que hay detrás. Así que mi consejo es, sean espectadores. O sea que todos podemos llegar a generar esto. Todo lo hacemos. Lo hacemos todo el tiempo. Esto es una narrativa. Si lo preparamos mal entre nosotros dos, nos van a aplaudir, nos vamos a ir a nuestra casa, pero no va a pasar absolutamente nada. El storytelling es un pulir, un volver eficiente, un proceso que ya es nato en nosotros. Así que sí, todos en cierta manera contamos historias, claro. ¿Y será quizás que estamos un poco cansados, por así decir, que nos vayan con el mensaje derecho, ¿no? Como seguimos como en lo unidireccional, cuando en realidad abrirle un poco más a la conversación y hacer partícipe al otro, quizás en este relato, en esta historia. Tal vez por eso hoy estemos hablando de este tema. Tal cual, y que el contar historias es una cortesía, es un servicio, que es algo que se nota, por lo menos me toca trabajar en varios ambientes, en varias industrias, y el eje principal, otro de los posibles consejos, es entender que el contar historias es una cortesía hacia el otro. Y una cortesía es una cortesía, es tomar de la mano al otro y guiar la mirada. No es micromilitar lo que a uno le parece. Claro. Es un ejercicio en donde no es imponer tampoco. Tal cual, y es un proceso de humildad. Y no de una humildad para afuera, de palabra para afuera. Entonces es un camino bastante transformador hacerlo de una manera que genere impacto en los proyectos. Bueno, gracias Lisandro por esta explicación, porque como digo, por ahí es una palabra que escuchábamos, hoy está sonando, se está hablando mucho de esto, tanto en empresas como en lo relacionado al gobierno, a políticos. Entonces saber un poco de qué se trata y es ponerle nombre a algo que ya estamos usando. Tal cual, bueno, muchas gracias Sofía por la invitación. No, por favor. Así que bueno, estén atentos también. Lisandro constantemente está dando capacitaciones, hace asesorías vinculadas a esto, así que el que le interese y quiera conocer más puede acercarse a él, que seguramente les va a poder desarrollar mucho más. Y nos decía que también grandes contadores de historias son la gente de allá, los orientales, los chinos, por ejemplo, que son quienes empezaron con todo este tipo de cuestiones y bueno, por supuesto nosotros también fuimos tomando lo que son los relatos y las historias. Y tenemos una argentina que está de visita por China y nos cuenta algunas cuestiones tecnológicas llamativas que se va encontrando en el andar.
colores, ofertas. Más elegante. A ver. Tenemos las medidas. Vamos a dejarlo más o menos como está. Ponerle que sea así. Volvemos. Y así es, donde tenemos un probador de ropa en el medio del subte. Pero eso no es todo. Si vemos acá abajo, tenemos un código QR. Este simbolito es el simbolito de Taobao, una tienda electrónica de acá de Shanghái, de China en realidad, que todos la usan. En los hoteles, en todos lados la gente compra y les llegan las cosas de Taobao al otro día, a la semana. Muy fácil comprar acá en China. Es peligroso eso. Pero bueno, tenemos esto. Entonces directamente nosotros podemos escanear el código QR y automáticamente nos compramos la ropa que elegimos. Así fácil, mañana lo tenemos en nuestra casa. No tuvimos que salir de compras, no tuvimos que hacer nada. Vinimos al subte, nos pusimos adelante de una pantalla y nos compramos un lindo vestidito, pantalones, lo que queramos. La verdad que bastante práctica la propuesta y por ahí si uno anda corto de tiempo, entre que hay que entrar al probador, medirse la ropa, directamente ahí con un par de ajustes pone las medidas y ya se puede ir con la ropa resuelta. Así que eso es una de las cosas que uno se puede encontrar en el subte de China, pero no es la única. Y seguimos caminando y nos encontramos, como dije, con cosas nuevas todo el tiempo. Acá tenemos una típica máquina de las que hay siempre, con botellitas, gaseosas, cosas ricas, en la que ponemos moneditas o billetitos y nos sale la gaseosa. Bueno, acá no existen las monedas o el billetito, todo es más digital. Vos venís, querés un agua y tenés para pagarla con UnionPay, que es un código QR. ¿Para qué sirve ese código QR? Hay una aplicación que se llama WeChat, que es como el WhatsApp, pero en China, porque acá el WhatsApp está prohibido, no se puede usar. Con esa aplicación vos tenés un número de cuenta y con ese código QR que te da la aplicación que tiene tu nombre, podés pagar directamente acá. O sea, acercás el celular al lector con el código QR y pagás. Así de fácil, no tenés que tener tarjeta de crédito, no tenés que tener plata, no tenés que tener nada, solo plata en la cuenta y con tu celular venís y te llevas una 7up, por ejemplo. La verdad que son anticipos que vamos viendo de cuestiones que de a poco van a ir llegando todo lo que es el tema digital, incluso llevado a la monetarización y al día a día en lo cotidiano. Así que se han escuchado ya en otros lugares que hay pruebas vinculadas a WhatsApp sobre este uso directamente como un monedero digital. Así que bueno, ahí teníamos un ejemplo de cómo está funcionando ya hoy en día en China. Y nos vamos del consumismo al reduccionismo, porque es furor en Netflix últimamente la japonesa Marie Kondo. Seguro la has escuchado nombrar. Tuvo su reality después de haber sacado su libro, que fue un éxito vinculado a lo que es la cuestión del orden y la felicidad. Quizás fue esa explosión a partir de la publicación del reality que decíamos en la popular red espacio para ver videos de Netflix. Ahí ya logró un alcance aún mayor y decíamos su eje está puesto en el minimalismo, en desprendernos de aquello que ya no estamos necesitando tanto, de establecer diferentes categorías para ordenar y llegar a esa liberación de lo material para alcanzar la felicidad. Eso después quedará a criterio de cada uno si logra incorporarlo como filosofía o no, pero conocemos un poco el tráiler de esto para quienes estén interesados en el tema. She looks excited. I'm so excited because I love mess. For some reason, I have so much stuff. We feel stressed at home because of the clutter. It's overwhelming. Hello, I'm Maria Kondo. 私のミッションは片付けによって世界をときめかせていくことです。Hello. We're excited
excited that you're coming to help us. Let's start tidying. Okay, let's go. This girl's no joke. Most of this is just random stuff. This is mortifying. All this stuff is crazy. We have too much stuff. It's official. Hold each item and choose items that spark joy for you. Spark joy. It's not as easy as I thought it was gonna be to let go of some of this stuff. This is kind of hard. There's no space. It's hard for me to feel like this is an actual home. We're on board. We want to change. I just want it to be strong enough to change me. で、こんな風にした後に半分に折ったら次は3分の1くらいに畳んでいきます。 Oh my gosh, okay. I can let it go. Arigato. I am going to figure out what sparks joy in my life. I can't believe you can touch the carpet at the same time. I'm just seeing and looking at things completely from a different perspective. New day, new joy. Thank you for being here for us and wanting to help us because I'm ready for it. I know that we're ready for it. I hope you know how much this means to me. Moment of truth. Here we go. Y quizás sea uno de los puntos a tener en cuenta hoy en día. Tenemos esa capacidad de tener muchos objetos, de acumular, y tal vez el hecho de organizarlos sea algo que nos ayude a ordenarnos. No sé si podemos llegar al punto que sugiere la japonesa de tener solamente 30 libros en nuestra casa, pero quizás organizarnos también tanto en lo real como en el mundo digital. Es tanta la información que hay hoy en día que encontrar la forma de sistematizarla y de organizarla es sumamente importante. Y este boom también llegó a diferentes personas en nuestro país que también se encargan de ofrecer estos servicios de orden. A veces se hace un poco complicado resolverlo uno mismo y por eso pide ayuda, pide asistencia. Hay algunas cuentas en las redes sociales que se pueden visitar donde constantemente están subiendo sugerencias sobre cómo ordenar la ropa, cómo doblarla, cómo generar más espacio, cómo cambiar los muebles o los objetos para que nos den más comodidad para nosotros y el espacio donde vivimos. Algunas de las cuentas que puedes buscar son Tu Espacio Organizado, Gurú del Placar. Si nos vamos a ya lo que son referentes locales, tenemos por ejemplo a Julieta Dominga, que también sube tips vinculados a la limpieza y el orden. Y también Soy Amo de Casa es otra cuenta que les sugiero que visiten si les interesan estas temáticas. Eso en el caso que lo quieran hacer ustedes. Si les da un poco de fiaca, existen robots que nos ayudan a estas cuestiones también. El robot lanzado en la última feria de Las Vegas, donde se presentó FoldiMate. Es un proyecto que ya se viene trabajando hace varios años y lo que permite es que uno coloque la prenda y automáticamente hace el doblado por nosotros, evitándonos esa tarea que a veces es tediosa o tal vez no tanto, pero nos lleva un tiempo que lo podríamos usar para otras actividades. 25 prendas en 5 minutos son las que resuelve y saca todo hermoso para que directamente lo podamos ubicar en nuestro placar. Y como decíamos, muy bien los tips, los consejos y las recomendaciones, pero si se lo podemos dar a algún robot que lo resuelva por nosotros, bienvenido sea. FoldiMate es entonces esta propuesta que estaremos esperando, por supuesto, que llegue cuanto antes a nuestro país, así nosotros también la podemos disfrutar y aprovechar. Y con esto entonces vamos terminando el recorrido del día de hoy. Nos vamos despidiendo de este Popurrí Digital. Recuerden que si les gustó pueden volver a verlo en las repeticiones que se hacen en televisión regional y también darse una vuelta por las redes sociales. Estamos abiertos a recibir comentarios, sugerencias, si tienen alguna cuenta recomendada que quieren compartirnos o alguna temática sobre la cual conversar. Nos despedimos entonces, hasta la próxima, seguimos en contacto y quedamos en comunicación para próximos encuentros.